días. Bienvenidos a este espacio que nos ofrece la Universidad de Antioquia con relación clínico-radiológica. Mi nombre es Óscar Eduardo Rivera Contreras, residente de primer año de Medicina Interna, y el tema que nos concierne para hoy es neumonía organizativa o neumonía en organización. El derrotero que les propongo para hoy, pues empezaremos con algunos breves textos de la definición, epidemiología, patofisiología, clínica, algunas claves en el diagnóstico, y posteriormente pasaremos con la doctora Tatiana Suárez a hacer todo este abordaje clínico, radiológico y todos estos tips y estas perlas que vamos a llevarnos hoy para casa. Terminaremos con algunos dotes de tratamiento y unas conclusiones finales. Hay que tener en cuenta que la neumonía organizativa u organizada, dependiendo del texto donde lo lean, hace parte de ese conglomerado de enfermedad intersticial pulmonar difusa idiopática, y el sustrato inicial pues, va a ser una lesión alveolar que me va a generar o que se va a caracterizar por, o que va a generar brotes organizados de granulación, y posteriormente una obstrucción de la luz alveolar que va a generar toda esa sintomatología y que me va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Hay que tener en cuenta que esto es un diagnóstico patológico y de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente debamos descartar antes unos secundarismos o unas causas secundarias antes de caracterizarla como una neumonía organizada propiamente dicha o criptogénica, como se nombra en algunos textos. Y es patológica porque quien me va a dar el hallmark o la marca final pues va a ser la histopatología, si bien podemos guiarnos por algunas cosas en la clínica y aspectos radiográficos que ya vamos a ir viendo. En epidemiología, algunos apuntes pequeños, porque la verdad lo que tenemos es muy poco acerca de epidemiología. ¿Qué sabemos? Bueno, se ha registrado entre 1 a 3 por cada 100.000 admisiones al hospital. Esos son datos de Estados Unidos. La relación hombre a mujer, la verdad, es igual 1 a 1, y suele darse entre la quinta y sexta década de la vida, 50, 60 años, si bien puede presentarse desde la juventud, 25 años hasta los 83 años, se han descrito, ¿sí? Y es la tercera o cuarta o la tercera en la lista de las enfermedades intersticiales pulmonares. Hay que tener en cuenta algunos datos en cuanto a la etiología. Tener en cuenta que el 70 al 90% pues van a ser idiopáticos o desconocidos. Y sin embargo, siempre debemos buscar un secundarismo. ¿Cómo va a ser o cómo va a ir ligado la etiología de esta enfermedad? Bueno, va a ir empezando con una noxa de un epitelio alveolar que puede empezar ya sea a través de un virus, particularmente en nuestra época, pensar también en el COVID-19, influenza, entre otros virus que me pueden generar esto, gases tóxicos, medicamentos, particularmente pensar en amiodarona, radiaciones, especialmente aquellos que recibieron radiaciones para neoplasias pulmonares o hematológicas, enfermedades de reflujo gastroesofágico, y también enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes, yendo desde artritis reumatoidea, incluso hasta yendo hasta granulomatosis con poliangiitis. Importante acá que esta es una patología que se da predominantemente en no fumadores, Más del 80% de estos pacientes son no fumadores y solo entre 15 y 18% se han descrito en fumadores. No así pasa con los usuarios del vaping o del vapeo, en los cuales sí se ha descrito mayor prevalencia de neumonía organizada. Entonces, en la patofisiología, ¿qué hay que tener en cuenta? Tres cosas grandes. Hay una noxa alveolar, un daño alveolar que me va a generar una fuga de proteínas, y posteriormente una respuesta inflamatoria y fibrótica que me va a generar una ocupación alveolar. Esto se va a dar en tres fases grandes. ¿Cuáles son esas fases? Primera fase, fase intraalveolar. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, primero, vamos a tener bandas de fibrina más una infiltración mononuclear o una respuesta inflamatoria de células mononucleares, especialmente linfocitaria, y la segunda fase se va a ir más ligado a una proliferación de fibroblastos, y como respuesta a esta fase inflamatoria se va a generar una proliferación de fibroblastos. ¿Y qué hacen los neumocitos tipo 1? Pues empiezan a revitalizar el alveolo para evitar o para subsanar ese daño que hizo esa respuesta inflamatoria o ese daño alveolar inicial. Y en tercera fase, que es casi que el core de todo esto, es que empieza a generar una organización. Todos esos fibroblastos empiezan a generar una organización en matriz de tejido conectivo. Y aquí han ligado varias cosas, como el factor de crecimiento vascular, e incluso hay una disregulación en las metaloproteinasas.
Hay que tener en cuenta acá que desde un factor, desde una noxa alveolar que me tiene un pulmón normal, puede generarse un patrón inflamatorio, posteriormente un patrón fibrótico, y miren acá toda esta patofisiología que se ve implicada, desde células mononucleares hasta cuando empiezan a jugar un papel los fibroblastos y los miofibroblastos, de tal manera que el epitelio alveolar empieza a generar o activar el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Posteriormente, con aumento de citoquinas locales, además se da una presentación de autoantígeno, que esto, a su vez con los linfocitos T o con las células T, empiezan a estimular mayor producción de fibroblastos. Eso genera la granulación que me va a dar, que me va a empezar a generar aumento de colágeno también en estas zonas de los bronquioles, y también me puede inflamar el intersticio. Si bien esta inflamación del intersticio es más bien leve, lo que va a predominar pues va a ser el patrón inflamatorio. ¿Y cómo la vamos a ver en la histopatología? Bueno, en este caso vemos aquí este bronquiolo bien hermoso en el cual podemos identificarlo. Mire, tienen el músculo de Rasmussen, entre otras características. Y acá adentro, ¿qué vemos? Una proliferación fibroblástica, ¿sí? Proliferación fibroblástica que hace parte de las características de esta enfermedad, y miren que está obstruyendo prácticamente toda esa zona del bronquiolo. También puede ocupar lo que son los ductos alveolares o los sacos alveolares. Y algo muy característico es esto, esta proliferación o estos granulomas con fibroblastos es lo que conocemos como cuerpos de Mason, que si bien no son de todo patognomónicos, sí son muy discientes de esta enfermedad y son prácticamente encontrados en el 90 al 100% de esta enfermedad de la neumonía organizada, y me puede indicar y me puede ayudar aún más a que este sea el diagnóstico. Adicionalmente, puedo encontrar estas células acá, que son los macrófagos alveolares, que se llenan de grasa y se conocen como macrófagos espumosos, o en los grandes textos de litología como espumositos. Y tener en cuenta que también puede haber una inflamación del intersticio, pero esta suele ser más leve, con algunos que otros mononucleares, y tener en cuenta que también podemos tener ya un aumento marcado de ese compromiso cicatricial con unos cambios hielinizantes. Cuando veamos estos cambios hielinizantes, probablemente ya estamos en una fase ya más tardía de esta enfermedad. Y tener en cuenta de que estos cuerpos de Mason, estos granulomas y estas proliferaciones fibroblásticas pueden dividirse en tipo 1 y en tipo 2. Y bueno, ustedes dirán, ay, ¿eso a mí para qué me sirve? Bueno, resulta que el tipo 1 es el que probablemente me va a responder al tratamiento, y el tipo 2 el que no. El tipo 2 se caracteriza porque tiene mayor cantidad de miofibroblastos, de tal manera que si el patólogo te reporta que tienes cuerpos de Mason tipo 2 con predominio de miofibroblastos, hey, téngale miedo, porque probablemente ese patrón no te vaya a responder al tratamiento estándar. Tener en cuenta también en la historia clínica que, a diferencia de las otras histaticiopatías o enfermedades intersticiales, esta enfermedad suele tener un curso más bien subagudo, incluso puede ser agudo, pero suele ser más subagudo, no tanto crónico. Puede pasar desde semanas hasta meses, pero máximo 2 a 3 meses. Suele tener unos síntomas inespecíficos. ¿Cuáles? Alza térmica, fiebre, malestar general, tos, que usualmente suele ser seca, rara vez productiva, y disnea, que puede ir desde medianos a pequeños esfuerzos. En algunos casos describen pues también pérdida de peso, y muy rara a la vez hemoptisis. Menos del 10% pueden debutar con hemoptisis, y como les había comentado, de semanas a meses. Tener en cuenta que estas sintomatologías se pueden confundir inicialmente, ya sea con una gripa o a veces también simplemente con una neumonía adquirida en la comunidad. En el examen físico, siempre descartar de que el paciente no tenga signos claves de autoinmunidad, dado que siempre al evaluar este tipo de pacientes debemos ir descartando causas secundarias. Al examen físico, la verdad, no es mucho lo que vamos a encontrar distintivo. Podemos encontrar incluso una ocultación normal, podemos encontrar sibilancias. Algo más característico es que se encuentren estertores inspiratorios o en ocasiones estertores en velcrofilo, pero muchas veces digamos que todas estas síntomas, estos hallazgos en el examen físico, pues no me van a orientar ni a una cosa ni a otra, sino que son inespecíficos. Y en la evaluación diagnóstica hay que tener en cuenta varias características, y es descartar las enfermedades asociadas. Acá este grupo intentó separarlas por grupos de porcentaje, y se ha descrito que hasta el 25% de ese secundarismo han sido asociados a fármacos o sustancias de abuso.
amidarona como su principal exponente, beta bloqueadores, cocaína, y en algunas enfermedades de tejido conectivo sistémicas como el artritis reumatoidea, la pilomiositis, y también se ha descrito pues, en polimialgia reumática. Estos son tres de algunas porque en realidad se han descrito en otros, como el Sjögren, como enfermedad de tejido conectivo mixto. Adicionalmente, los tumores que representan al del 23% de estos secundarismos, especialmente de colon y de mama. En trasplante renal se ha descrito un cierto porcentaje, en infecciones se ha descrito un 9.5 al 10%, probablemente este porcentaje hoy en día sea un poco más con ese avenimiento de la pandemia del COVID-19, y la malignidad hematológica como el linfoma no-Hodgkin también tiene un cierto porcentaje explicativo de la neumonía organizada. Y en la evaluación diagnóstica vamos a tener distintos caracteres de radiografía. De todas podemos empezar a ver algunas cosas que no son específicas, pero que nos empiezan a orientar, ¿sí? Como consolidaciones parciales difusas, que van a ser sobre todo en las bases inferiores, bilaterales. Otro patrón menos típico como nodulares y rara vez de raya pleural. ¿Y qué voy a pedir en cuanto al panel de laboratorio? Principalmente pues un hemograma, voy a tener seguramente neutrofilia especialmente, pero eso no me indica nada. Puedo tener BCG o incluso PCR elevada, y debo ojalá solicitar autoanticuerpos para descartar algunas otras enfermedades, particularmente si yo en la revisión por sistemas o en el examen físico encontré algo orientador. Y algunos caracteres generales de la evaluación diagnóstica en la escanografía, pues desde consolidaciones periféricas hasta opacidades en vídeo ilustrado, hasta signos del halo reverso, rara vez estas presentaciones que vemos acá, y ojo con esas lesiones migratorias, ¿sí? En esos cambios en las áreas pulmonares afectadas cuando yo le haga un seguimiento radiográfico. Quiero darle paso aquí entonces a la doctora Tatiana Suárez para hacer ese abordaje clínico radiológico. Estas son las variantes que se han descrito en la neumonía de organización y es importante conocerlas porque dependiendo de cada variante va a ser la representación en la imagen. La más frecuente, digamos que es la clásica, neumonía de organización clásica, que es la criptogénica o secundaria como explicaba Oscar. Y lo que estamos viendo cada vez más es que es secundaria, pues y ya estamos encontrando las causas, muchas de ellas son enfermedades autoinmunes. También tenemos la neumonía fulminante aguda, la neumonía de organización fibrinosa aguda, neumonía de organización fibrosante, la unifocal, y en el 2015 salió esta publicación de neumonía de organización granulomatosa. Todavía no está muy bien entendida, simplemente fue que encontraron granulomas no calcificantes asociados a neumonía de organización y el autor pues le dio ese nombre, parece que está relacionado con un componente alérgico, pero todavía pues no es muy claro. En esta evaluación retrospectiva se comparó pacientes neumonías organizadas criptogénica versus secundarias con causas conocidas a ver si había alguna diferencia en los patrones, y la conclusión fue que no hubo diferencia en los hallazgos clínicos de laboratorio y radiológicos entre la criptogénica y la secundaria. ¿Cuáles son los patrones que podemos encontrar? En este esquema vemos los diferentes patrones: consolidaciones, un patrón nodular, opacidades en banda, patrón fibrótico, el patrón perilobular, el halo reverso, que también lo llaman atolón, el signo del atolón cuando es incompleta esta pared, y opacidades en vidrio esmerilado. Vamos a ver cada uno de estos patrones con casos que la mayoría pues son casos del hospital. Este es un paciente con una dermatomiositis, donde estamos viendo la forma clásica, que es en el 70% de los pacientes, es la forma más frecuente de consolidaciones que son de distribución subpleural y peribroncovascular, bilaterales, usualmente son asimétricas, más de lóbulos inferiores, y casi siempre se acompañan de vidrio esmerilado. Hay algo que es importante, lo que hablaba Oscar, en el tiempo uno puede ver que estas opacidades migran, desaparece aquí, aparece al otro lado, y eso es muy característico de la neumonía de organización. Tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales en las consolidaciones persistentes en quienes ya se ha descartado infección, tener en cuenta pues las otras posibilidades diagnósticas, entre ellos pues la neumonía eosinofílica, vasculitis, etc. La forma nodular
es menos frecuente, pero también la hemos encontrado. Este es un caso del doctor Gustavo Gómez, una paciente que había tenido una neumonía, luego de la recuperación de su neumonía empezó a presentar malestar, fiebre y en la tomografía se encontraron estos nódulos. Esto pues obviamente requirió biopsia y la biopsia reportó neumonía de organización. Entonces la podemos encontrar de esta forma como nódulos o masas que pueden ser múltiples o solitarios, pueden tener cualquier atenuación, vidrio esmerilado o mixtos, usualmente son mayores de 10 milímetros y casi siempre son peribroncovasculares. Pueden tener también el signo del halo. Esto pues nos puede confundir porque eso pues lo vemos en los pacientes con inmunosuprimidos, especialmente con aspergilosis, pero hay que tener en cuenta que la neumonía de organización también lo puede presentar. Este es un caso de la literatura, el signo del halo reverso, que es una consolidación periférica que rodea a un área de vidrio esmerilado. Esto es lo que se conoce como el signo del halo reverso y se describió inicialmente como muy característico de la neumonía de organización, pero lo podemos encontrar en otras entidades como vasculitis, infecciones, pero debemos tener presente que es un signo que es relativamente característico de la neumonía de organización. Esta es una paciente con lupus del hospital, en donde encontramos el patrón perilobular. Este es un patrón también frecuente hasta el 57% de los pacientes. Y lo que vamos a ver es una zona densa en la periferia, es siempre subpleural y en el centro hay parénquima sano. Aquí parénquima sano y consolidación en la periferia, entonces este se conoce el signo perilobular, que es frecuente la neumonía de organización. Esto lo estamos viendo mucho en COVID porque, como ustedes saben, en el COVID es muy frecuente la neumonía de organización en la fase reparativa, que ya ha sido confirmado con biopsia. También podemos encontrar bandas de consolidación subpleurales que son paralelas a la pleura, usualmente son mayores de 8 milímetros, pueden tener también una morfología como triangular o curvilínea y usualmente tienen broncograma aéreo. También es un patrón en la neumonía de organización. Este paciente también era un paciente con dermatomiositis, además se acompañaba de las consolidaciones subpleurales características. Patrón en vidrio esmerilado, otro paciente con dermatomiositis, polimiositis, vemos opacidades en vidrio esmerilado, este tiene patrón en empedrado, que recuerden que se acompaña de engrosamiento de septos más el vidrio, la distribución característica subpleural, peribroncovascular y con el antecedente de la enfermedad del tejido conectivo, es bastante probable el diagnóstico. En la neumonía de organización fulminante aguda, el paciente va a presentarse con una insuficiencia respiratoria e hipoxemia que empeoran rápidamente. En la imagen es muy similar al SRA, pero la única manera de diferenciarlo es por histopatología, donde se encuentran pues, áreas de neumonía de organización sin fibrosis y sin el daño alveolar difuso que se encuentra en el SRA. Es muy mal pronóstico, la mayoría mueren y radiológicamente es muy similar a una neumonía intersticial aguda o un SRA. Esta es una paciente del hospital con síndrome antisintetasa. Vemos las opacidades características, consolidaciones subpleurales, signo perilobular, consolidación peribroncovascular, patrón asimétrico, muy de lóbulos inferiores. Se le hizo biopsia, fue una neumonía de organización. La paciente tuvo una evolución muy tórpida, terminó en esto, opacidades bilaterales y difusas, que podría ser eventualmente, pudo haber sido una neumonía de organización fulminante, que la vamos a ver exactamente igual a un SRA, la única forma hubiera sido hacer la biopsia y la paciente pues falleció, pero es una entidad que debemos tener presente. La neumonía fibrosante ocurre hasta en el 25% de los pacientes y es por lo que ocurre en la histopatología que se empiezan a proliferar fibroblastos. No se sabe por qué hay unos pacientes que progresan hasta esa fibrosis, otros simplemente resuelven o mejoran con el tratamiento. El aspecto clínico e histológico es similar a cualquier neumonía de organización, pero vamos a ver diferentes variables de fibrosis. Puede no verse en la radiografía. La vamos a ver, este es un paciente con artritis reumatoide, perdón, una enfermedad mixta del tejido conectivo.
Se le hizo biopsia y la biopsia reportó neumonía de organización. Inicialmente pues la leímos como una neumonía intersticial no específica porque el patrón puede ser exactamente igual. Y lo que estamos viendo es vidrio y consolidaciones que son subpleurales, mucho retículo, fíjense todo este engrosamiento de septos intralobulillares. Y el hallazgo sugestivo que indica fibrosis son estas bronquiectasias por tracción, que son bastantes características de los pacientes que hacen fibrosis. Entonces fue por biopsia una neumonía de organización fibrosante porque ya tiene signos de fibrosis y el pronóstico es obviamente pues más malo. Este es un caso de la literatura, una neumonía de organización unifocal, un diagnóstico muy difícil, también es por biopsia, la vamos a encontrar como un nódulo único que se puede encontrar en el seguimiento de pacientes con cáncer y es definitivamente pues lo único que hay que hacer aquí, resección para poder estar seguros de que no se trate de una lesión neoplásica y descartar la neumonía de organización. Es menos frecuente este patrón unifocal. Y la neumonía de organización granulomatosa, como ya les había dicho, encontraron estos granulomas no necrosantes, pero pues por imagen puede ser muy similar a la otra neumonía. Y la fibrinosa aguda es un patrón histológico con presentación clínica aguda, subaguda, que semeja mucho al daño alveolar difuso y también al SRA. La diferencia es que hay mucha mayor cantidad de fibrina y neumonía de organización dentro del alvéolo y por eso hacen ese cuadro pues tan ruidoso, digámoslo así, y el paciente entra también puede entrar en una insuficiencia respiratoria rápidamente y fallecer. Y en la imagen lo vamos a ver como un SDRA, es bastante difícil. Quiero mostrarles, este es un artículo que publicamos en la revista argentina de radiología con 9 pacientes, una serie de casos del hospital. Tuvimos 9 pacientes con neumonía de organización, el diagnóstico se hizo en algunos con biopsia, en algunos pues fue como un constructo de la clínica de fibro y prueba terapéutica. La mayoría, muchos de ellos tenían enfermedad del tejido conectivo y la más frecuente fue la dermatomiositis. Solamente hubo un hombre dentro de este grupo que tuvimos, la clínica todos más o menos lo mismo, tos y disnea, son pues, hallazgos clínicos muy inespecíficos. Y en cuanto a la imagen, encontramos lo que está reportado en la literatura, la gran mayoría tuvieron consolidaciones, vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular, predominando en los lóbulos inferiores, fue lo que más encontramos. Entonces, como que el resumen de esto es, en pacientes primero debe estar la sospecha clínica y en imagen ya nos estamos acostumbrando mucho a la imagen de la neumonía de organización, sobre todo cuando encontramos este patrón típico de consolidaciones subpleurales que predominan en las bases, también el hallazgo del signo perilobular nos debe hacer pensar en la neumonía de organización, que la estamos viendo, yo creo que la estamos diagnosticando más. Obviamente pues hay que descartar siempre infección, pero esto pues nos ayuda mucho a pensar en el diagnóstico. Gracias. Entonces, Yo quiero hacer una pausa ahí y no sé si haya un espacio para preguntas. También nos acompaña el servicio de neumología. Seguimos. Vayan que está levantando la mano, a veces es por error. Laura Manuela Sánchez Ladillo. Es que yo no estoy como constitución. Ya puede hablar. Laura, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, fue por error que se levantó eso. Bueno. Bueno, entonces, en este sentido, ya después de que hayamos hecho toda esa correlación entre la clínica, entre las patrones de presentación y esos hallazgos en la escanografía o incluso en la radiografía, pues ya debemos empezar a pensar no solamente en que debemos hacer un descarte de estas enfermedades, sino que también podemos ayudarnos de algunas particularidades para, por así decirlo, configurar todo en un solo diagnóstico. De tal manera que una prueba importante pues, son las pruebas de función pulmonar, particularmente en el caso de la espirometría vamos a obtener la mayoría de veces un defecto restrictivo, un patrón restrictivo, y rara vez solo se describe en un 10% un patrón obstructivo,
Y esto se suele ver sobre todo si el paciente es fumador, y como vimos, la gran mayoría de los pacientes que con esta entidad no son fumadores. Asimismo, algo que sí se presenta casi que en la gran mayoría de los pacientes, pues es una difusión de monóxido de carbono menor del 80%, es decir, alterada, y al hacerle el test de caminata de 6 minutos, que este test pues ya se haría más de manera ambulatoria, esto acá particularmente en algunos casos se puede hacer intrahospitalario, y se va a encontrar una desaturación con test de caminata a 6 minutos. Además, estos pacientes casi siempre hay que llevarlos a broncoscopia más lavado broncoalveolar, pero no porque esto me vaya a hacer el diagnóstico de neumonía organizada, sino que debo descartar infecciones, hemorragia alveolar, hemorragia pulmonar, malignidad. Es decir, yo esto lo hago especialmente para descartar otras causas secundarias potencialmente también graves, y no tanto para saber si tengo o no neumonía organizada. Pero hay ciertos puntos que quiero que se lleven para la casa que me pueden ayudar a sospechar más de esta neumonía organizada. Si yo tengo una sospecha clínico-radiológica y yo encuentro esto en la broncoscopia, pues me puedo llenar de más razones para pensar en la misma. Antes de la biopsia, miren, celularidad mixta, puede tener tanto polimorfo, linfocitos, eosinófilos, pero el predominio va a ser de linfocitos, ¿sí? Alrededor del 40% de esa celularidad de linfocitos. Y sobre todo si yo tengo una relación CD4, CD8 menor de 1, es decir, que la CD8 es lo que va a predominar en esa linfocitosis, pues en esa linfocitos, pues probablemente son más indicativos de que pueda tener una neumonía organizada, si bien esto se puede presentar en otras histerfisiopatías. Miren que acá, y en otras enfermedades incluso. E incluso si no encontramos esta cantidad, este aumento en los linfocitos, y en la biopsia nos sale que es neumonía organizada, esto va a tener un mal pronóstico, porque es posible que ya estemos en una fase más avanzada y en el cual el componente inflamatorio sea menor. Y por otro lado, si encontramos eosinofilia, tenemos dos posibilidades. Una, de que haya una sobreposición con una neumonía eosinofílica crónica, o que esta última en realidad sea el diagnóstico, dado que es uno de los diagnósticos diferenciales que nos comentó la doctora Tatiana también, y que incluso muchas veces es difícil de diferenciar. Biopsia pulmonar, ustedes dirán, ¿es siempre necesaria? Pues no siempre necesaria, pero para obtener el diagnóstico o ser certero o definitivo, sí necesitamos la biopsia, pero podemos tener un diagnóstico probable con clínica y con la tomografía, y además con la respuesta al tratamiento. Es decir, en cierto grupo de pacientes donde riesgo-beneficio sea mejor no hacerle la biopsia, sino hacerles un trial o un intento de tratamiento, pues a estos pacientes se les puede realizar. Sin embargo, la biopsia no solo nos va a ayudar a diagnosticar esta enfermedad, sino que también nos ayuda a obtener un diagnóstico alternativo, de ahí la importancia de la misma. Puede ser quirúrgica versus traproquial, pero se prefiere quirúrgica por videotoracoscopia, porque traproquial probablemente no nos va a dar muestras suficientes o muestras claves para mirar esta patología, y usualmente lo que se requiere son quirúrgicas. Recomiendan biopsia en cuña, 2 lóbulos esencialmente, y que se someta con el paciente a riesgo-beneficio si se va a realizar este procedimiento. Y ojo, sospeche siempre una neumonía de organización cuando haya una historia clínica compatible, particularmente esas neumonías que son refractarias al tratamiento, que como que venían bien, pero después igual siguen haciendo fiebre, igual siguen haciendo sintomatología, a pesar de que yo veo que los leucos, los reactantes de fase aguda vienen disminuyendo, él clínicamente no se ve tan mal, pero no le mejoro la oxigenación, no le mejoro los picos febriles. Ojo, puedes empezar a pensar no solo que hay una sobreinfección, sino que probablemente puede estar cursando con una neumonía organizada. Y adicionalmente, estas persistencias de anormalidades radiográficas, al yo hacerle seguimiento radiográfico, y mucho más si yo veo migrantes esta radiografía, o también en el caso de nuestro contexto actual, COVID-19, que se presenta en el patrón, en el patrón de los 4 meses a los 3 meses, o incluso de los de 3 meses en el síndrome post-COVID, si persisten con mucha sintomatología respiratoria, con un difícil destete de ese oxígeno, probablemente también debemos empezar a pensar de que este paciente esté desarrollando una neumonía organizada, y acá pues el tratamiento no está tan claro. Para el tratamiento, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, no hay ensayos clínicos aleatorizados grandes para objetivar esto, casi todo lo basamos en conceptos de guías, expertos o estudios observacionales, y va a depender del tratamiento de la clínica inicial, de la gravedad, del grado de respuesta, y podemos dividirlo. Si el paciente tiene un patrón leve, probablemente con unas pruebas de funcional normales,
no está crítico, está requiriendo muy bajo volumen de oxígeno o no lo está requiriendo, probablemente ese paciente pueda hacer una remisión espontánea. Se dice que hasta el 25 al 30% pueden hacer una remisión espontánea de estos pacientes. Y si no, yo le puedo hacer un intento con claritromicina, más por su efecto inmunomodulador teórico que por su efecto antibiótico, y se lo puedo dar por 3 meses. No obstante, cuando se compara la claritromicina con la prednisolona, se ha visto que presenta más recaídas múltiples. Miren, 54% versus 10%, pero se vio que estas recaídas múltiples no tenían impacto en la mortalidad. Es decir, sí creaban mayor morbilidad del paciente, pero no aumentaban la mortalidad siempre y cuando el paciente igual hubiese tenido una respuesta inicial. Y si yo tengo unos casos moderados a graves o es un patrón progresivo, pues debo darle la primera línea de tratamiento, que son los glucocorticoides. Y para esto se han descrito 3 regímenes. O regímenes, miren que acá el primero, uno de los más descritos en la literatura, es prednisolona, dársela a 1 miligramo kilogramo día por 6 a 12 meses. Usualmente dan un tope de 100 miligramos al día. Por 6 a 12 meses, y después de esos 6 meses que ya yo empiezo a realizar probablemente el desmonte. Otro que se ha descrito es darlo a una dosis más alta, pero darlo por 3 meses, y a partir de ahí sí empezar a hacer el desmonte progresivo. Y otra, en casos particularmente más graves, que tenga una falla respiratoria inminente, que estén usuarios de ventilación mecánica, puedo realizarle metilprednisolona de dosis de pulsos y continuarlo posteriormente con prednisolona a una dosis más bien intermedia, y esto darlo al menos por 4 a 8 semanas, ¿sí? Y posteriormente sí poder realizarle el desmonte. Tener en cuenta que lo mínimo que se debe dar esta primera dosis inicial debe ser de 4 a 8 semanas. Es lo mínimo que debo darle al paciente para garantizar que va a tener una buena respuesta clínica. Y entonces en el tratamiento hay que hacer un seguimiento y un control de los efectos adversos. Entonces debo el examen físico, las pruebas de función pulmonar, la RX de tórax. Esto usualmente se puede hacer mensual o cada 3 meses dependiendo de la gravedad del paciente. Hay que tener en cuenta algunas características o claves que me ayudan a saber qué pacientes van a tener probabilidad de recaídas de desmonte, sobre todo aquellos en los que se les retrasó el inicio del manejo porque nos demoramos mucho tratando de buscarle un secundarismo, no se lo encontramos y no empezamos el tratamiento de manera temprana. Adicionalmente, si el paciente tiene colestasis de base, son más predictores de no respuesta al tratamiento. ¿Y qué debo hacer? Bueno, yo lo que debo hacer es que si yo le estaba dando una cierta dosis y al hacerle el desmonte, él empieza a hacer una recaída, esa persona hace una recaída, pues yo me devuelvo la dosis anterior en la cual el paciente no se había exacerbado y continúo con eso. ¿Qué pasa? Que cuando tengo esos pacientes con una difícil titulación, que no me toleran esa titulación, que nuevamente entran en recaídas y entran y entran y salen y entran y salen, o que no me estén tolerando los efectos adversos potenciales de los corticoides, ya yo debo pensar en unos medicamentos ahorradores de glucocorticoides, particularmente azatioprina, también con micofenolato mofetil se ha descrito, y como segunda línea, la ciclofosfamida y la ciclosporina, teniendo en cuenta que la ciclofosfamida también se usa en ese pequeño grupo de pacientes que no me responden al tratamiento con glucocorticoides y debo dárselo adyuvante, especialmente vía oral. Y tener en cuenta que la cirugía no está indicada, la cirugía no hace parte de los pilares de tratamiento de esta enfermedad, aunque se podría considerar, en este caso que nos mostró, por ejemplo, la doctora Tatiana de último, que eran esos casos raros de unifocales, en esos casos probablemente esa resección ya le quite de cierta manera pues la enfermedad. El pronóstico, la verdad, en términos generales va a ser bueno, ¿sí? Unas tasas de supervivencia de 70-90% a los 3 años. La mortalidad suele ser del 10%, pero ojo, no se guíen de eso, porque hay ciertos patrones de enfermedades que pueden tener mayor mortalidad, por ejemplo, el patrón fulminante, o si la enfermedad de base estaba muy descontrolada, también podemos tener unos picos de mortalidad más altos. Va a ser peor el pronóstico pues en los pacientes refractarios, que son usualmente el 14% de los pacientes son refractarios a los corticoides, los cuales probablemente le agreguemos ciclofosfamida. Y vamos a tener una respuesta completa, ¿sí? Alrededor del 60% de los pacientes, es decir, la gran mayoría de los pacientes usualmente me responden a los corticoides, y un 27% me van a responder de manera parcial y probablemente deba usar tratamiento adyuvante. Y quiero darles unos mensajes para llevar a la casa grandes. Te diga,
Oye, salí de acá con varios aspectos clave para la vida, para esta neumonía organizativa y para mi práctica clínica. Número uno, téngalo en cuenta siempre en los diagnósticos diferenciales de la enfermedad intersticial pulmonar. Número dos, siempre tenga una fuerte sospecha ante ese paciente con neumonía asociada a la comunidad que no respondió al tratamiento antibiótico o en el particular del COVID-19 que posteriormente vuelve y hace una sintomatología a los 4 meses, hace una sintomatología similar. No siempre es sobreinfección, ojo. Una respuesta, además es una respuesta cicatricial exagerada que va a tener múltiples factores y esos factores debo buscarlos desde tóxicos, desde autoinmune, desde radiación, desde infección. Debo buscar ese secundarismo antes de decir que sea una idiopática o criptogénica. Los cambios radiográficos pueden que sean no específicos, pero hay algunos patrones típicos, como nos mostró la doctora Tatiana, que nos pueden orientar hacia este diagnóstico y mucho más. Si tenemos una patología autoinmune de base y vemos estos patrones característicos, poder hacer el diagnóstico incluso sin realizar biopsia. Y tener en cuenta siempre en esas opacidades periféricas, subpleurales, que además son migratorias en el tiempo, aún más me eleva la sospecha de que este paciente tenga una neumonía organizativa. Y recuerden, la broncoscopia es útil para diagnósticos diferenciales, pero la histopatología es la reina. No, muchas gracias. Y abro paso a preguntas y otros comentarios adicionales también. Hay algo que es importante tener en cuenta y es que muchas veces el patrón de neumonía organización acompaña a otros patrones. Entonces, el patólogo debe tener esto presente porque no debe quedarse contento cuando ve el patrón de neumonía organización, sino que buscar otros hallazgos en la muestra, porque muchas veces acompaña, por ejemplo, la neumonía intersticial no específica u otras neumopatías intersticiales. Entonces, tener en cuenta que puede acompañar a otro patrón, porque pues como sabemos la neumonía organización es una forma como el pulmón se repara de noxas, entonces puede haber otros patrones. Profe Gustavo Gómez nos está compartiendo, quiere compartir pantalla, salite Oscar, porfa. Una de las cosas que se ha vuelto muy famosa después de que estamos en pandemia de COVID es esta neumonía en organización post-COVID. Porque muchas veces esos pacientes tienen cambios radiológicos persistentes en el tiempo después del COVID y es cuando a veces nos están pidiendo interconsultas de qué más pueden ofrecer a estos pacientes. Como lo mencionó el doctor pues, en su excelente exposición, hay que tener presente que la neumonía de organización es un patrón, la mayoría de las veces es un patrón reparativo a la noxa que inicia el daño. Es bastante exótico la neumonía en organización idiopática. Y hago énfasis en eso porque es que muchas veces he visto que a veces cuando les dan esteroides a estos pacientes post-COVID, estoy hablando post-COVID, no es el COVID agudo, se ciñen al tratamiento esteroideo de largo plazo que se le da usualmente a las neumonías idiopáticas, al BOP idiopático. Esa recomendación no es muy fuerte, sale de este estudio que les estoy proyectando acá, que es una experiencia del grupo británico, en donde a pacientes post-COVID que a las 4 semanas persistían con síntomas y tenían radiología persistentemente alterada, les daban la opción, después de haber excluido causas secundarias, y de sopesar riesgo-beneficio en poner el esteroide, por ejemplo, si es un paciente diabético, pues procuraban no ponérselo. A algunos pacientes les daban esteroide sistémico. De esos pacientes, solamente 4.8% de todos los pacientes con COVID les dieron el tratamiento con esteroide. Pero lo que les quiero hacer ver aquí es que las dosis que aquí utilizaban eran dosis mucho más reducidas de las que uno da en BOP idiopático. Vean que eran más o menos 0.5 miligramos por kilo, pero con un descenso muy rápido, usualmente no más de unas 3 a 4 semanas. A diferencia de los pacientes con BOP idiopático, como lo mostraste en la última diapositiva, donde ustedes a veces se tienen que ir a 6, 12 meses de tratamiento porque es frecuente las recaídas en el proceso de descenso. Ahora, no estoy diciendo con esto que todo paciente con COVID persistente y anormalidad persistente sea para dar el esteroide, porque vean que solamente se les daba a un número muy pequeño de pacientes. Y porque, como también lo mencionaba al principio, cuando usted tiene un BOP secundario a algo,
La inmensa mayoría de las veces el descarga natural eso va a ir limpiando solo. Y ese es un problema de este estudio. En este estudio no hubo un control. Como no hubo control, es difícil poder aseverar que toda la mejoría que estos pacientes hayan experimentado haya sido derivada de haberles colocado esteroides. Al no haber control, yo no puedo saber cuántos pacientes iban a mejorar espontáneamente en el tiempo sin haber necesidad de haberle colocado esteroides. Entonces, el mensaje es, si usted tiene un COVID persistente con radiología persistentemente anormal, descarta infección y el paciente está todavía muy sintomático, una opción que a veces hemos hecho en contadas ocasiones es ponerle un ciclo de esteroide, pero un ciclo de esteroide más o menos 1.5 miligramos por kilo con un descenso rápido en cuestión de 3 a 4 semanas. Perfecto, profe, muchas gracias. No sé si tengo alguna pregunta aquí. Yo quería preguntarle, profe, a la profe Tatiana inicialmente, o sea, tengo como más o menos 3 preguntas, una con relación a la parte radiológica, otra con el enfoque diagnóstico, otra con el tratamiento. Profe, es que hemos tenido algunos escenarios que nos ha llamado mucho la atención de pacientes que, bueno, sí, inicialmente probablemente sí tenían, probablemente un edema pulmonar, por lo menos sí estaban sobrecargados, pero 7 días después de estar hospitalizados, seguimos viendo los mismos hallazgos radiológicos. Y esto como clínicos es muy difícil de entender, porque finalmente pues el edema pulmonar resuelve rápido con el tratamiento, ¿cierto? Y cuando vamos de pronto donde radiología, radiología es como muy claro con los hallazgos radiológicos de edema pulmonar. Yo lo que he notado es que cuando ven hallazgos típicos de edema pulmonar, o sea, eso es un edema pulmonar hasta que se dice lo contrario y no hay consideración de diagnósticos diferenciales muchas veces. Pero uno como clínico queda con un paciente que lleva 7 días enfermo, que ya no está sobrecargado y que sigue con esos signos radiológicos. Entonces, nos hemos hecho preguntas, incluso a veces con el servicio de neumología, si, o más bien son personales, yo creo, si el edema pulmonar puede ser una noxa para que un paciente termine con una neumonía en organización. No creo, pues no sé, no lo he leído. O si realmente el paciente lo que tenía inicialmente era una neumonía de organización y si eso puede tener similitudes radiológicas con el edema pulmonar. Yo creo que la respuesta es no, pero quería preguntarle eso. Bueno, pues ahí es muy importante pues la parte clínica, porque si el paciente clínicamente ha mejorado, pero persisten las opacidades, si el paciente tiene un pulmón enfermo, enfisema, pues EPOC, así sea un edema pulmonar hidrostático, puede demorarse más de lo usual en resolverse. Y si hay diferencia entre los dos patrones, porque el edema usualmente es más central, muy simétrico, o sea, sí puede haber diferencias, aunque el edema también vemos que tiene presentaciones pues muy atípicas, pero, o sea, no lo pondría como diferencial con una neumonía de organización desde el contexto clínico, pues hasta la imagen y la evolución de las imágenes. Y tampoco, pues, en lo que he leído y lo que he visto, no hay mucha relación, o sea, no es una noxa que genere mucha neumonía de organización. Entonces, creo que se puede diferenciar. Perfecto. Y al profe Gustavo le quería preguntar con relación al enfoque diagnóstico, si la premisa es que eso es un diagnóstico histológico, hemos visto en la práctica que a veces existen pacientes que tienen una noxa de pronto muy clara y a los cuales se les evita, o por lo menos vemos que el servicio de neumología no indica la realización de una biopsia como tal. No sé, profe, si usted nos puede aclarar cómo sería el enfoque diagnóstico de estos pacientes, especialmente la indicación de biopsia. Y si el hecho de que haya una noxa secundaria clara, digamos que alejemos de pronto el COVID, otras noxas, se puede omitir la biopsia como tal, e incluso la fibroncoscopia. Lo que pasa es que, vea, si usted hace una neumonía piógena, a las 3 semanas, usted le hace una biopsia a esa neumonía piógena y va a encontrar BOV. Si usted hace un SRA por una quemadura extensa cutánea y le hace una biopsia a las 3 semanas, usted va a encontrar BOV. O sea, el BOV es un patrón reparativo. La inmensa mayoría de las veces es reparativo y por eso decimos que es secundario a algo, la inmensa mayoría de las veces. Está el BOV idiopático, que es en el que usted encuentra la histología de BOV, pero después de una búsqueda extensa que casi siempre va a implicar hacerle
toma de muestras, bien sea con broncoscopia o la mayoría de las veces con biopsia quirúrgica, no encuentra una causa que se lo explique. Entonces, cuando usted antes de ponerle el rótulo de que se trata de un BOP idiopático, tiene que haber estado seguro de que descartó causas secundarias de BOP. Y causas secundarias de BOP puede ser cualquier cosa, una injuria por inhalación, la toma de algún medicamento. Entonces, la lista es tan extensiva que por eso es que pocas veces se llega a los diagnósticos de BOP idiopático, porque casi siempre hay algo que lo explicó. Entonces, esa es en parte una de las razones por las cuales todo paciente con neumonía, usted debería de hacerle una radiografía por lo menos a las 4 o 6 semanas de haber pasado el episodio para estar seguro de que lo que trató como neumonía sí fuera neumonía. Entonces, es muy raro que usted lleve a biopsias quirúrgicas a pacientes en los que usted tiene una causa que explique la radiología que tiene el paciente. Por lo tanto, si usted tiene una causa identificada, pues, trata la neumonía biógena, trata el SDA, trata de retirar el medicamento que lo puede haber causado y ve qué pasa en el tiempo. La mayoría de las veces, si tenían un BOP secundario de eso va desvaneciendo en cuestión de más o menos unas 4, máximo 6 semanas. Pero si persiste en el tiempo, es cuando usted ya tiene que pensar en que, esto no pareciera haberse tratado de lo que yo inicialmente creí que era una noxa secundaria, pues una neumonía, una injuria por inhalación, sino que puede ser otra cosa. Y el otro diagnóstico diferencial que se me mete ahí son los adenocarcinomas de crecimiento lipídico, que pueden ser cánceres neumónicos que son indistinguibles a veces en la radiología de una neumonía apiógena. Entonces, un mensaje es: todo paciente que tenga una anormalidad radiológica, que usted identifica el secundario a algo, tómele una placa de control, unos mes a mes y medio después, para asegurarse que eso haya limpiado. Entonces, la mayoría de las veces usted lleva a los pacientes a biopsias es porque no encuentra una causa que explique satisfactoriamente ese hallazgo radiológico. Por eso Tatiana mostraba unos nódulos pulmonares. ¿Quién va a pensar que eso es un BOP? Usted los termina biopsiando es porque piensa que puede tener una naturaleza maligna. Y oh sorpresa, salió BOP. Es que vean que la cantidad de signos de expresión radiológica que tiene el BOP es supremamente amplia. Se puede confundir con una enfermedad fibrosante pulmonar, se puede confundir con metástasis cuando tiene una forma nodular. Por lo tanto, esos diagnósticos solamente se llega a la certeza de que se trataban de BOP y los lleva a biopsia. Entonces, digamos que en resumen, yo solo llevaría a biopsia pulmonar a aquel paciente que, teniendo una radiología persistente en el tiempo, no encuentra una explicación satisfactoria de cuál es la naturaleza de eso. Perfecto, profe, queda muy claro, muchas gracias. Profe, con relación al tratamiento, han usado claritromicina, porque Oscar Rivera ahí lo menciona, y no sé si han tenido experiencia con este medicamento que de lejos le parece a uno que de pronto es mejor usar los esteroides. Yo no lo he usado. Pues en la literatura va a encontrar seguramente reportes de casos y si mucho algunas series de casos, pero como un estudio aleatorizado controlado donde se haya probado el uso del esteroide versus claritromicina o cualquier demás sólido, yo no lo conozco. Simplemente son cosas de experiencias con casos. Entonces, yo también pensaría como usted que yo prefiero primero ponerle el esteroide a ponerle el macrólido. Pero recuerden el mensaje del esteroide. Si usted tiene una causa secundaria, la mayoría de las veces no tiene que poner el esteroide. Si tiene, como por ejemplo lo que les mostraba, un COVID, un post-COVID que persiste muy sintomático con mucha terapia radiológica, hágaselo por cortos periodos de tiempo, 3, 4 semanas. Si es un idiopático, que esa va a ser la excepción, ahí sí esos necesitan una dosis más alta y un tiempo mucho más largo por las frecuentes recaídas que hacen en el proceso del esteroide. Profe, el hecho de pronto contemporizar el inicio de esteroides también incluye noxas como la radiación y otras noxas que no sean de pronto COVID y neumonía. No sé si haya escenarios donde de pronto si hay una noxa secundaria es mejor darle esteroides al paciente si uno ve que está sintomático y el contacto radiológico existe.
Pero entonces estaríamos hablando que es un post-COVID, perdón, es un bot es un bot secundario a esa noxa inicial. Usted lo que tiene que hacer es el tratamiento de la noxa inicial. O sea, le da antibióticos si era una neumonía, le quita el medicamento si pensó que era un medicamento, cesa la radiación en caso de que sea una neumonitis por radioterapia, en fin. En esos casos es muy raro que usted tenga que pensar en poner esteroide, pero si digamos, la noxa, usted ya la trató y el paciente persiste con alteración radiológica y eso tiene mella en sintomatología del paciente, lo primero que tiene que hacer es estar seguro de que no esté infectado. Y habiendo descartado la infección, que usualmente lo hacemos con una broncoscopia, ahí sí pone el esteroide. O sea, lo que quiero decir es no pensar automáticamente en que si persiste con síntomas, yo debo pensar en a todos hay que poner esteroide. Hay que fijarse qué tanta alteración radiológica tiene con compromiso clínico y sobre todo estar seguro de que no haya tenido una sobreinfección. Lo que yo pensé que inicialmente era una neumonitis actínica, después hay una neumonía infecciosa y yo poniendo el esteroide pensando en que era un BOP por radioterapia y seguía asintomático, porque tenía una sobreinfección bacteriana. Entonces siempre lo primero es descarte infección, evalúe las comorbilidades para que esté mucho más atento de que no vaya a hacer daño colocándole esteroide, de hacia un paciente con diabetes, pues, se va a medir mucho más a la hora de poner el esteroide sistémico, pero solamente son opciones que uno rara vez hay que pensar en ponerla. Siempre maneje la enfermedad de base. El ejemplo más típico pues, son las enfermedades del colágeno. Todo paciente con enfermedad del colágeno que tiene alteración radiológica, que tiene que pensar muchas cosas, enfermedad intersticial, neumonía de realización, que tenga una infección secundaria, en fin. Usted descartando lo que puede tratar con antibióticos y viendo si biopsiarlo va a conducir o no a un cambio del tratamiento, porque muchas veces esos pacientes tienen expresión por fuera del pulmón de su corajenopatía. Entonces a veces tiene una glomerulonefritis y usted sabe que le tiene que poner el esteroide también por la glomerulonefritis, pues para que la va a hacer biopsia. Hágale la broncoscopia, descarte infección, pero de pronto no hay que pensar automáticamente que hay que ponerle, hacerle una biopsia quirúrgica para saber si tiene un BOP o una NINE, porque al fin y al cabo usted le va a tener que poner el esteroide porque tiene una nefritis. Entonces, digamos que estas son particularidades que hay que evaluar a la cabecera del paciente, conociendo pues, como todos los detalles del paciente. Profe, yo sé que hay que individualizar paciente por paciente, estas preguntas no son tan claras a veces cuando uno las hace, pero si la noxa, del BUC es clara y uno quiere esperar para definir cuándo el paciente mejora para iniciar esteroides, ¿ese tiempo también es 1 a 2 meses o debería uno de considerar antes el inicio de esteroides y paciente está sintomático? Si el paciente si el paciente está intensamente sintomático y usted descartó infección y trató la noxa inicial y está pegado, a ese es el que yo pensaría en ponerle el esteroide. Incluso antes del mes. Sí, sí. Uno pues obviamente pone arbitrariamente 4 o 6 semanas, que es lo que puede tratar de resolver radiológicamente, no estoy diciendo clínicamente, radiológicamente puede tardar más o menos alrededor de unas 4 semanas en que usted limpie una placa después de una neumonía. Cuanto más añoso sea el paciente, puede extenderse hasta 6 semanas. Pero digamos en promedio, uno por eso habla de esos tiempos de 4 a 6 semanas de esperar. Profe Tatiana, ya como para finalizar, no sé qué experiencia nos puede dar usted que ha tenido tanta experiencia con COVID con relación a los tiempos que usted ha visto que se comporta esta neumonía en organización y estos cambios radiológicos post-COVID, cuánto tiempo duran y más o menos cuándo resuelven. Empieza a aparecer el patrón de neumonía de organización más o menos entre los 10, 12 días, que es cuando el pulmón empieza a repararse. Empezamos a ver el patrón típico. Y puede durar, pues es que hemos visto por meses, hasta 6 meses, pero usualmente lo que quedan son como esas bandas que les mostraba, esas bandas paralelas a la pleura. Eso es lo que va quedando, banditas lineales. Y en algunos pacientes se demoran mucho en resolver, pero pues clínicamente van bien y uno sabe que esas opacidades pueden incluso quedarse ahí ya como cicatrices o demorarse más tiempo en resolverse, pero sí van mejorando. Perfecto, no sé si tiene alguna pregunta.
Dentro hay una cosa que uno tiende a ver es que el paciente se siente mejor clínicamente la mayoría de las veces antes de que suceda la necesidad radiológica. La necesidad radiológica, a mi parecer, tiende a ser más tardía y por lo tanto no debe ser rutinariamente realizada la imagen. Quien le termina haciendo la imagen es al que persiste sintomático en el tiempo para ver qué está sucediendo. Perfecto. Profe Fabián, ¿tiene algún comentario, alguna preguntita o cerramos la reunión? Yo quería, gracias David, yo quería saber en la perspectiva que hay como de una cicatrización anormal, si se han explorado al menos de manera preclínica algún tipo de terapias complementarias diferentes de los inmunosupresores clásicos. No, no que yo conozca. Usualmente el pilar fundamental son esteroides sistémicos. En el BOP idiopático es el que cuando hace recaídas durante el destete del esteroide es al que uno piensa en ponerle un medicamento ahorrador de esteroides. Pero ese ahorrador de esteroides usualmente va a ser azathioprina, metotrexate, pero afortunadamente eso es muy raro. Pues yo le digo que yo en 14 años que llevo trabajando y si he visto 2, no he visto 3 BOP idiopáticos. O sea, eso es muy exótico. Puede ser que se nos esté pasando, también es verdad eso, pero me parece que es bastante exótico el BOP idiopático. La mayoría son secundarios anómalos. No, les agradezco mucho a todos los asistentes. De verdad, profe Tatiana, muchas gracias por la excelente presentación que nos hizo. Profe Gustavo, por acompañarnos, a Oscar Rivera, que hizo un excelente trabajo, hermano, te felicito. Le pido a los de la educación que por favor la parte de la charla no la quiten, aunque la pantalla está en negro. Yo creo que vale la pena que cuando eso quede en YouTube, quede la discusión final. Y muchas gracias a todos.